Bueno, este panel es muy diferente al que me tocó moderar anteriormente. Eran 3 mujeres completamente emprendedoras. Este es un poco más corporativo y me gusta porque yo también me dedico a lo corporativo, además de ser periodista. Y como les comenté, la idea es que sea un poco una charla de living entre amigas y que todas nos podamos divertir. Si alguna de repente tiene alguna pregunta para hacer, no duden en levantar la mano. Acá estamos para sacarnos dudas, aconsejarnos, etc. Quiero que me cuenten un poco. No voy a nombrar sus apellidos, chicas, perdón. Voy a decir Agus 1 y Agus 2. Que me cuenten un poco por qué eligieron la carrera corporativa, más allá de que cada una tiene bien definido el área en el que, o el mercado en el que trabaja. ¿Por qué lo corporativo, no? ¿Por qué algo que por ahí es tan estructurado y uno busca desestructurarlo un poquito? Yo no me considero corporativa, pero no importa. No, yo creo que, a ver, Wolox tomó un tamaño que creo que puede llegar a... ¿Se escucha, no? Sí, sí. Que puede llegar a considerarse un poco más corporativo, pero nosotros venimos, digamos, arrancamos siendo emprendedores, con lo cual yo llegué hasta acá siendo emprendedora, con lo cual creo que también está bueno hacer el camino de cómo un emprendedor puede llegar a un perfil más corporativo. Creo que tiene un montón de cosas que... El mundo corporativo tiene un montón de cosas que aprender. Siempre lo digo, nosotros pasamos de ser una empresa fundada por 7 personas, 7 ingenieros informáticos, a lo que somos hoy, una empresa de 350 personas en 5 países distintos, creciendo, duplicándonos año a año. Y creo que mucho aprendizaje también lo tenemos de distintos perfiles que fuimos sumando, que son quizás del mundo más corporativo, de los cuales aprendimos un montón. Y yo considero que también hice ese caminito para llegar a lo que hoy podemos charlar acá de un mundo corporativo. Tal cual, sí. Bueno, a ver, yo en mi caso tampoco me siento corporativa al 100%. Creo que tengo un espíritu súper emprendedor, sí, en organizaciones y en startups. Principalmente esa fue mi experiencia en Groupon, en avenida.com y ahora en Globo. Me considero una intrapreneur porque creo que los que tenemos ese espíritu emprendedor y trabajamos en este tipo de startups, creo que lo que más nos fanatiza es hacer que las cosas pasen, es ver el impacto que tiene el trabajo de nuestro día a día y cómo avanzamos y acompañamos también el cambio tecnológico. En nuestro caso, creo que las dos sí somos de la industria tecnológica y lo que más nos apasiona en ese sentido es ver justamente el cambio y el impacto que genera en la sociedad y en la vida de cada uno del día a día. Como ambas mujeres trabajan en tecnología, creo que es un tema súper interesante para charlarlo. Y es difícil, ¿no? Una mujer que se desempeñe y llegue tan alto en un rubro tecnológico. ¿Cómo allanamos este camino? Es una gran pregunta. A ver, yo creo, en mi caso yo fui una manager prematura. El primer equipo que tuve comercial a cargo fue a los 22 años y tuve que armar y crear un equipo desde cero, habiendo salido de la facultad hace un año. Y la realidad es que creo que la formación académica es súper importante porque te da las herramientas para poder encarar este tipo de desafíos, pero de la misma manera la experiencia te da experiencia, y es un juego de palabras, pero tiene mucho sentido, porque a quien no nos dan la posibilidad de liderar y de tomar estos roles de management, muy difícilmente podamos desarrollarnos verdaderamente a partir de la experiencia. Y en este caso creo que justamente mujeres que ocupamos este tipo de roles de liderazgo inspiran y abren puertas y caminos a otras mujeres. De la misma manera con la educación, por ejemplo, y creo que este es un trabajo público y privado. Es un trabajo que tienen que hacer en conjunto para allanar el camino. Y hoy hablaba por la mañana que, claro, todavía hay carreras que están muy sesgadas y muy estigmatizadas. Vemos, por ejemplo, en tecnología que fundadores de grandes empresas o grandes startups son ingenieros industriales, son ingenieros aeronáuticos. En el caso de Globo, que es nuestro fundador, es ingeniero aeronáutico Oscar. Y cuando tienen que empezar a armar equipos, claro, buscan a su alrededor, buscan compañeros o colegas de la facultad y son todos hombres, o en su gran mayoría son hombres. Entonces me parece que desde ahí empieza el cambio, desde la educación, fomentando la desconstrucción, digamos, de los sesgos en las carreras. Creo que no hay cualidades inherentes al género. Y en ese sentido es responsabilidad, me parece, tanto de las empresas como de las líderes y los líderes y del Estado empujar este cambio.
Bien, yo comparto plenamente, de hecho yo lo cuento más desde el lado de la experiencia. Yo creciendo, digamos, durante el secundario tuve que elegir una modalidad y elegí ciencias, donde estaba física, química, biología, elegí un nivel de matemática un poco superior, había 3 niveles, yo elegí el más alto y durante mis estudios como que me encontré en una situación en la que era la única mujer en la clase siempre. Y me acuerdo que tenía una profesora que es muy buena, siempre la admiré mucho, que siempre me señalaba a mí y me decía, Agustina, ¿vos qué opinás? Y yo la miraba como diciendo, yo no levanté la mano. Y como me estoy escondiendo, ¿no te das cuenta que están todos ahí, como que saben todas las respuestas? Y yo, bueno, decía, no, porque tenés que alzar tu voz, sos la única mujer, ¿no te das cuenta? Y me lo hizo tanto que un día me acerqué y le dije, pero por favor, dejá de mencionarme a mí. Y me dijo, Agustina, lo voy a hacer cuando vos misma levantes la mano. Entonces empecé a levantar la mano, sin saber tanto de matemática, pero bueno, me hacía pasar y explicar el ejercicio. Y creo que me ayudó muchísimo actos como el de esa profesora mía, de alzar la voz, ¿no? Y de creer que la razón por la que estabas ahí es porque lo habías elegido, te gustaba. Que fue algo que también lo viví natural, pero también me fue un obstáculo, que es, a mí me gustaban mucho las ciencias exactas y mis amigas elegían todo el camino contrario y era como optar entre seguir la amistad o seguir lo que te gustaba. Y me vi muy apoyada tanto por mis amistades como mi familia, por seguir esas ambiciones que yo tenía, digamos, en términos de lo que me gustaba. Y eso me ayudó un montón una vez que me di cuenta de que podía alzar mi mano, ¿sí? Y después me pasó algo muy parecido en la carrera, hablando un poco de carrera, yo estudié ingeniería informática. Primer día de clases, 40 hombres y una mujer y yo. Y obviamente tocaya, nos sentamos al lado las dos, primer banco así, felices, diciendo, bueno, acá vamos a navegar juntas. Al mes me abandonó. y siempre doy algunas charlas que a veces hasta muestro el dibujo, ¿entendés? Cómo se siente ser abandonada, digamos. Pero lo viví con mucha fortaleza, digamos, como que dije, bueno, no me queda otra, como ya está. Y empecé a navegar una ingeniería estudiando hasta las 3 de la mañana con un grupo de muchachos. Comíamos pizza, empanada. Yo decía, una ensaladita, ¿no? No. Pero bueno, nada. Y creo que estuvo bien, digamos, el hecho de que fui muy perseverante en ese sentido. Como que no me rendí, ¿sí? Y pasé por muchos momentos de, ¿por qué soy la única? ¿Por qué me está pasando esto? No debería ser así. Y volviendo un poco a tu punto, sí creo que la forma de allanar el camino quizás es inspirando un poco más a que más gente se anime a llegar ahí, ¿no? Más gente se anime a elegir el nivel 3 de matemática, más mujeres, ¿no? Más mujeres se animen a elegir la carrera de informática y a no asustarse por estar rodeada completamente de hombres, porque claramente, probabilísticamente también, si tenemos más mujeres en estudiantes, más personas para ocupar cargos. Y claramente yo cuando voy a buscar ahora en Wolox gente para sumar a mi equipo, lo primero que hago es mirar los profesionales que se formaron conmigo, que son gente que conozco muy bien, son todos hombres. Y si bien yo tengo un equipo bastante grande de mujeres, le metí mucho esfuerzo, creo que también es difícil ya, se pone difícil, ¿no? Pero definitivamente vienen por el lado de la educación. Y desde Wolox, y vuelvo al tema de público-privado, yo considero que las empresas de tecnología tenemos que estar educando también para poder generar más de ese talento y por sobre todo talento femenino en tecnología. Totalmente, es súper interesante y como las dos destacan el tema de la educación y como vos destacás de tu profesora que decía, hasta que vos no levantes la mano, hasta que no alces tu voz, yo no te voy a dejar de molestar. No sé si alguna de acá da clases en alguna universidad o en algún colegio, pero es esencial que los mismos profesores incentiven a las mujeres a estudiar carreras que por ahí no estamos acostumbradas o porque no nos educaron para eso. Yo soy el ejemplo contrario, o sea, yo estudié comunicación, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido estudiar una carrera en tecnología, pero creo que tampoco tuve la oportunidad de decidirlo. Y hoy por ahí sí lo estudiaría porque sé que hay un campo laboral que es bastante amplio. Entonces, hay un nicho que las mujeres tenemos que aprovechar y está en nosotras difundir lo que ese nicho existe. Que hay trabajo para mujeres en tecnología. Es súper importante y eso es rol nuestro, ¿no? De quienes podemos alzar la voz y llegar a más gente. Hablando un poco de las empresas, las dos tienen en común que trabajan en empresas bastante jóvenes.
Y remar en una empresa joven tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, obviamente. Así que quiero que me cuenten un poco esto de la experiencia de trabajar en una empresa que por ahí no tiene tantos años y que hay que ir en el barco juntos. ¿Cómo es esa experiencia? Arranco yo. Creo que empiezo por lo más lindo, encontrar en empresas jóvenes, en startups principalmente o empresas tecnológicas, lo positivo es que naturalmente cada vez se da más una cultura súper meritocrática en donde se reconoce el esfuerzo, se reconoce el talento, el trabajo duro y los resultados y el compromiso de cada uno. Encontrás posibilidades de hacer carreras súper rápido, y creo que somos dos ejemplos con Agus, porque somos muy jóvenes las dos, yo no tanto como ella, pero soy joven, y la velocidad de hacer una carrera justamente en un entorno que te abre oportunidades y que tenés posibilidades y que tenés la posibilidad de generar un verdadero impacto, creo que es una de las cuestiones más satisfactorias de trabajar en una empresa joven. Hoy, por ejemplo, Globo está y fue miembro fundador de una iniciativa que llevó adelante con el gobierno de la nación, de la ciudad, que está llevando adelante, en conjunto con 5 empresas más tecnológicas, en donde, por ejemplo, están relevando datos salariales para generar un registro salarial y terminar de visibilizar y armar un indicador de la brecha salarial que hay entre el hombre y la mujer, que hoy sigue existiendo. Y en este contexto empezar a tomar medidas para poder justamente achicar esa brecha. Y hoy ya hay más de 35 empresas que se sumaron a este proyecto, incluyendo, por supuesto, todos los datos del gobierno. Y en este caso, bueno, todos los datos, por supuesto, son resguardados y fiscalizados por Price. Pero en ese sentido me parece que justamente las empresas jóvenes tienen el alma, el ímpetu meritocrático y que empujan y acompañan estos cambios que nos ayudan a generar justamente igualdad de condiciones y de oportunidades entre el hombre y la mujer. Vamos por lo bueno y por lo difícil. Yo creo que, sí, yo un poquito de los dos. Creo que el camino también es una montaña rusa. Creo que tiene picos altísimos y picos bajos y hay que saber llevarlos, ¿no? Y creo que lo que sí me gusta mucho de una empresa en crecimiento y una empresa joven es la oportunidad que te da de generar oportunidades, de marcar tu propio camino, esta meritocracia de la que hablaba Agus. Hay un montón de oportunidades que vos podés o optar por buscarlas o generarlas. Y las empresas pequeñas te dan también la opción de tomar decisiones, de estar más en el modo impacto, digamos, en tener el poder de decisión para generar más impacto y ayudar a que la compañía pueda navegar también los distintos problemas o obstáculos que se encuentra en el día a día. Yo creo que viví también por un camino desde una empresa muy, muy chiquita hasta una empresa que está creciendo, potencialmente una empresa muy grande en el futuro. Creo que lo que más disfruté también es de esto que hablaba Agus también de la cultura y de ponerse la camiseta. Nunca vi tanta gente y cada vez más con esto que llamamos la camiseta puesta, con un nivel de entrega que nunca en mi vida vi tanta gente junta con un nivel de entrega de esa forma. Y creo que lo que logran las empresas jóvenes y que tengan oportunidades y que son meritocráticas es eso, es tener mucha gente trabajando con un objetivo en común y probablemente gente de distintos ámbitos y con distintas realidades, pero con un nivel de entrega y lo bueno que te da es que cuanto más entregás, más recibís. Y creo que esa es también una mirada muy emprendedora de hoy por vos, mañana por mí, pero que creo que se nota mucho en empresas que son chicas y van creciendo muy, muy rápido. Y si tengo que ver el lado B o el desafío por ahí del día a día, creo que las empresas jóvenes en la búsqueda y en el acompañamiento también de la velocidad del cambio tecnológico, sobre todo en industrias tecnológicas como la nuestra, va a 1000 por hora y realmente a veces es agotador física, emocional y mentalmente, y cada vez tenés que ser más fuerte, cada vez tenés que conocerte mejor y entender cómo mixear la exigencia que te demanda obviamente una empresa joven y una startup y roles donde tenemos responsabilidades muy grandes, muy pesadas, y adicionalmente tu vida, tu plenitud, tu felicidad. Hablábamos con Agus antes de entrar acá, porque nos preguntaban en la entrada ¿por qué? O sea, ¿qué se sentía estar en un cargo donde tenés tanta responsabilidad?
Y la realidad es que dijimos impacto, desarrollar gente, pero por sobre todas las cosas también disfrutarlo, disfrutar el camino. Entonces, en esa búsqueda de soluciones para el desafío que se nos presenta, creo que ser conscientes de lo que estamos viviendo y disfrutarlo conscientemente me parece súper importante para poder tener verdadero impacto. Bueno, me interesa también conocer cómo llegaron, ¿no? O sea, ¿qué pasó después de que terminaron la facultad, dijeron tengo que salir al mercado laboral y elegir este camino? Porque uno a veces termina la facultad y hace algún que otro trabajo para ganar unos pesos, pero llega un momento en que decís, bueno, ¿por qué lado quiero ir y en dónde quiero trabajar y qué quiero hacer? ¿En qué industria me quiero especializar? Digo, son demasiadas preguntas para hacerse a una edad de 20 y pico de años cuando más o menos termina la universidad. Entonces, ¿cómo eligieron lo que hacen y cómo lograron crecer en lo que hacen? Yo, como toda ingeniera, era una persona muy estructurada, digamos, y tenía mi vida bastante planificada. Y todo se dio bastante distinto, digamos, a lo que yo había planificado. Pasa siempre. No, pero completamente distinto. Yo no terminé la facultad y ya estaba emprendiendo. Y esta empresa que es Wolox hoy, la arranqué cuando estaba en tercer año de la facultad. Ni siquiera había terminado, ni siquiera sabía cómo iba a llevar adelante, digamos, dos cosas en paralelo. Pero lo dije como, bueno, yo soy una persona muy proactiva que siempre le gusta tener como un proyectito y en la facultad sola como me aburría el hecho de no estar haciendo y canalizando todo mi conocimiento y mi aprendizaje en algo real. A mí el hecho teórico siempre me aburrió muchísimo. Hacer ejercicios que la verdad no resolvieran ningún problema en la vida real no me hacía ningún sentido. O sea, a mí la educación tradicional siempre me generó como cierta distancia. Yo iba ahí, así aprendía, soy curiosa, pero la realidad es que si después no podía aplicar eso en mi vida, o sea, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces, al empezar con esto dije, bueno, mientras estudio, que esto es una ingeniería, ¿no? Me lleva tiempo, voy a hacer esto en paralelo a unas horitas. Las horitas pasaron a ser 24 horas al día. ¿Cuántos años van ya? Casi 8. 8 años se Sí. convirtieron. Casi 8, pero al principio eran unas horitas y bueno, y terminó siendo como que la facultad terminó siendo unas horitas. Y bueno, obviamente terminé la carrera y todo, pero fue un aprendizaje de esto que se da y las oportunidades y construir y esto que vos vas depositando un montón de energía y creciéndolo, después es muy difícil también dejarlo ir, ¿no? Y creo que en vez de planificar como yo había planificado, lo mejor hubiese sido que me entregara un poco más lo que hablábamos recién de disfrutar el camino y entender que la decisión que tomé está bien, porque también al principio me martiricé mucho en ¿habré tomado bien la decisión? ¿Me tendré que quedar acá o me voy? Como, ¿qué hago con esto que construí durante algo que para mí era temporario, ahora se está convirtiendo como algo súper estable, digamos, y después lo dejé ser, y fue como, bueno, ya está, disfrutá del camino, disfrutá de lo que estás haciendo, hacé que lo que estás haciendo tenga mayor valor, y eso va a ser lo mejor, y no te martirices, digamos, con las opciones que no estuvieron ahí, porque lo mejor es lo que tenés hoy, y lo mejor que podés hacer es disfrutar de eso que tenés, porque si no, no tiene ni razón de ser. Sí, totalmente. Y yo en mi caso estudié una carrera que no es muy estructurada como la de AUS, es Relaciones Públicas, y después estudié Marketing Digital y UX. En mi caso yo terminé la facultad y quería pasar por un proceso divergente y quería viajar y quería reencontrarme, conocerme, entender y resolver muchas preguntas que estaban dando vuelta por mi cabeza, muy existenciales, como le pasa a todos los jóvenes que terminan la facultad. Así que me fui de viaje, agarré una mochila y me fui de viaje. Viajé por Estados Unidos, viajé por Australia y, bueno, aventuré un poco y busqué justamente qué era lo que a mí me hacía feliz, qué era lo que verdaderamente me hacía sentir viva. Y hice un curso de un instructorado de esquí, me hice instructora de esquí, coordiné varios equipos. Y volví a Buenos Aires y dije, quiero un viaje que me permita trabajar con personas y que me permita viajar, quiero conocer culturas, quiero conocer distintos idiomas, hablar español, hoy que estoy en un puesto regional de Latinoamérica, no es hablar el mismo idioma, y en esa búsqueda justamente es que crecí, volví a Buenos Aires, entré en Groupon, con 22 años y rápidamente tomé mi primer equipo a cargo. Y la realidad es que más allá de los prejuicios que naturalmente nos rodean a todas,
creo que la batalla más difícil de luchar fue la mía, ¿no? Poder romper mis propios prejuicios. Porque obviamente que el cerebro, y es curioso, pero se maneja con atajos, y esos atajos relacionan rápidamente ideas, conceptos, imágenes, roles. Y justamente para poder romper esos prejuicios es que me tuve que renovar, y me puse un saco que por ahí era 2 o 3 talles más grande que el mío, y lo tuve que ir rellenando en el camino. Tuve que ir aprendiendo a través de pruebas y errores, y tuve la suerte de tener grandes mentores que me hayan dado la oportunidad de ocupar el primer lugar de liderazgo que ocupé, y que me hayan acompañado también a poder siempre pensar críticamente para tomar las decisiones más justas y más acertadas. En el panel anterior había preguntado algo que era quién habían sido sus mentores de cabecera, ¿no? Así que ya que justo sacaste el tema, me parece que siempre es una pregunta que suma, porque está bueno la introspección en cada uno, decir, bueno, ¿quiénes me están guiando hasta donde estoy hoy? ¿Quiénes fueron los de ustedes? En mi caso, creo que tuve varios mentores y tuve mucha suerte de tener muy, muy buenos jefes y muy buenas personas que me den oportunidades, que me allanaran a mí el camino y que me enseñen a allanar el camino a las próximas generaciones. En mi caso sí, en Groupon tuve una persona que me dio la posibilidad de súper prematuramente tener esta responsabilidad y acompañarme en mi carrera. Creo que lo que más aprendí de él, que en su momento fue el general manager de Argentina, de Groupon, y luego tomó todo el Cono Sur, fue la tenacidad para defender mis propias ideas, sobre todo en contextos, y esto se da mucho en las empresas, donde pueden ser a veces resistentes a nuevas ideas o a ideas diferentes a las que, sobre todo en top management o en middle management, que están conformadas y que hoy siguen conformadas mayoritariamente por hombres, se tiene que sostener uno a esa idea, y siendo mujer la tiene que argumentar 10 veces mejor que lo que la argumentaría un hombre. Creo que de la misma manera me enseñó también la meritocracia y a ser justa justamente a la hora de contratar gente, a la hora de hacer ajustes salariales, a la hora de promover gente y a la hora de despedir gente, y entender verdaderamente por qué tomamos esas decisiones. Y por último, a liderar con el ejemplo. Me enseñó a trabajar duro, muy duro, porque sí creo en que sobre todo los startups y las empresas jóvenes son súper justas y meritocráticas en su mayoría. Y hoy estoy en Globo, en donde estoy muy orgullosa de contar que el 65% del top management regional somos mujeres. De hecho, acá está Cristina de la Rosa, que es General Manager de toda Latinoamérica, que tiene a su cargo a todos los country managers del país. Y la verdad que es un orgullo muy, muy grande trabajar con ella y con todo el equipo que nos rodea día a día, que nos inspira. Así que hablando de mentoring, actualmente está acá presente y enfrente mío. Yo aprendí muchísimo de mis mentores. Realmente mucho tiempo dije que eran mis mentores, después mis mentores me enseñaron que no tenía que decir eso. Creo que sí tuve mentores muy buenos desde mi infancia, digamos. Creo que arrancó con mi padre. Mi padre fue un gran mentor para mí y mi madre fue me empujó. No sé si fuera mentora, pero me empujó mucho. Y creo que después muchos profesores, así como esta profesora que para mí con 2 o 3 palabras y acciones me fue guiando y me fue marcando dónde estaban mis falencias, dónde estaban las cosas que a mí me costaba hacer un poquito, cuáles eran mis virtudes también, porque también a veces es difícil identificarlas y potenciarlas. Después tuve un profesor en Singularity University, allá en Silicon Valley, que fue un profesor que yo el primer día que lo conocí dije, nunca en mi vida voy a poder escuchar una clase tan buena como la de este profesor. Se bajó y me dijo, Agustina, quiero hablar con vos. Yo no tenía ni idea por qué, y desde ahí que entablamos una relación increíble. Es al día de hoy que cada 15 días charlo con él, y se sumó también a ayudarnos en Wolox y a crear mucho en una empresa argentina, una persona que es una eminencia en Silicon Valley, y yo nunca pensé que una persona así se podría interesar, digamos, en una empresa argentina chiquita creciendo. Creo que también me ayudó mucho a allanar el camino. Y una cosa que quería remarcar es que me costó mucho al principio encontrar mentoras mujeres, y más que mentoras también role models, ¿no? Y decir, bueno, ¿dónde están esas mujeres a las que yo aspiro?
Y no es que no estaban, es que eran pocas y es difícil también encontrarlas. Y también yo estaba en un mundo como quizás en una burbuja muy chiquita, y hablo desde el momento del que estaba en el colegio, en donde veías, no sé, CEOs que eran hombres y no sé, roles más de management que eran hombres. Yo sabía que me gustaba algo de tecnología, pero veía que eran todos hombres en tecnología, más cuando estaba estudiando. Ahora ya es un poquito más común. Pero fue cuestión de darme cuenta que las mujeres estaban, solamente que estaban quizás un poco más ocultas, quizás nos costaba más mostrarnos. Y cuando empecé a descubrir una mujer, claramente todas se conocían, ¿no? Como las mentoras, digamos, el círculo de mujeres que estaba ahí liderando, se conocían todas. Entonces empecé a conocer una y me presentó con otra y encontré gente que me voló la cabeza, realmente. Y era gente que estaba ahí nomás, pero yo no la había encontrado. Y a partir de ahí me animé mucho más también a tener estas conversaciones y me apoyaron mucho en encontrar cuál es el rol de uno en cada uno de sus cargos, digamos, y sus responsabilidades y cómo estas responsabilidades van creciendo con el crecimiento de una compañía en tecnología. Así como decía Agus, las empresas de tecnología están cambiando todo el tiempo y también tenés que como volver a encontrar tu rol y centrarte todo el tiempo, porque si haces más de lo mismo que venías haciendo, no resuelve, digamos, ya no resuelve los problemas del presente, ni te cuento los del futuro, ¿no? Entonces uno tiene que estar como constantemente repreguntándose cuál es su rol desde los cargos que ocupamos. Pero bueno, sí, yo creo que desde que descubrí también estas mentoras mujeres y una fuente de inspiración, que también decidí como devolver y empezar a mentorear gente, dije, bueno, creo que de vuelta un poco la mentalidad de hoy por vos, mañana por mí, o devolver lo que a mí me enseñaron también, para mí es muy importante y creo que es algo que como mujeres nos lo debemos, porque por lo menos yo aprendí muchísimo de mis mentoras y se los agradezco un montón y creo que me hicieron llegar hasta donde estoy acá, pero también siento alta responsabilidad por pasarlo para las siguientes generaciones también. Totalmente. Me voy a salir un segundo de mi rol de moderadora y voy a acotar algo a lo que vos decís, que las que están desde la mañana habrán escuchado hablar de voces vitales, que estuvo Loriana Piazzi acá. Bueno, Lau también era forma parte de Voces Vitales. Yo encontré a mi mentora de mi vida en Voces Vitales. Voces Vitales hace todos los años una caminata de mentoreo que justamente es mañana. Así que mañana a las 9 de la mañana tengo que estar temprano en Voces. Pero, y la verdad es que no sé cómo hicieron ese match, porque fue algo increíble y yo le debo, la conozco hace 5 años, pero mis últimos 5 años laborales realmente se los debo a mi mentora, porque lo que genera y lo que se aprende, y no es que uno se sienta y escucha, sino que es un ida y vuelta constante, ¿no? Y me pasó eso mismo que decís vos, que después de recibir tanto, uno necesita dar. Y llegó un momento en que dejé de ser mentí en Voces Vitales y pasé a ser mentora, y es como que la satisfacción va creciendo, porque vos seguís aprendiendo, pero al mismo tiempo le estás dando la oportunidad a otras mujeres que por ahí necesitan allanar su camino o buscar la manera o quieren cambiar de profesión. Y uno obviamente no tiene todas las respuestas, ¿no? Porque somos seres humanos, pero ese poquito que entre mujeres nos podemos ayudar es lo más valioso que hay, y así se generan las redes en que entre todas nos conocemos. Y es algo increíble. Yo se lo súper recomiendo. Las que dicen, bueno, ¿dónde encuentro un mentor? Esa es una posibilidad. Se hace todos los años. Siempre se hace para la misma fecha, para el Día de la Mujer, 8-9 de marzo. En varios países al mismo tiempo y en varias provincias. No solamente en Ciudad de Buenos Aires, se hace en Ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Salta, en Tierra del Fuego, en Córdoba, Mendoza, etcétera. Digo, hay un montón de posibilidades para participar y esa es por lo menos mi recomendación del día, que se acerquen y participen porque realmente vale la pena, definitivamente. Volviendo a mi rol de moderadora, me gustaría que me cuenten un poco esto de liderar equipos, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, yo quiero ser una mujer líder y quiero liderar equipos, y cuando estás ahí no es tan sencillo. Y lo que decías vos, de tomar las decisiones con la cabeza, digo, de que si tengo que echar a alguien, ¿por qué lo estoy echando? Y si tengo que contratar a alguien, ¿por qué? Y las decisiones no siempre son fáciles cuando uno es líder, y menos cuando es mujer. Totalmente.
Qué cosa, qué difícil. Creo que es parte de lo que mencionábamos antes, ¿no? Creo que no hay cualidades, de verdad, no hay adjetivos propios de un hombre o de una mujer. Y cuando verdaderamente entendés eso y lo concientizás, y volvemos a lo mismo, es una batalla mental porque los prejuicios los tenemos nosotras en nuestra cabeza también. Cuando ya liberamos esa tensión en nuestra cabeza y ese prejuicio, es mucho más fácil vernos de la misma manera, a los hombres y a las mujeres. Y tomar este tipo de decisiones verdaderamente de manera racional, de manera justa, entendiendo cuál es el resultado y cuál es el potencial, porque también es maravilloso en este recibir y dar multiplicado, acompañar el desarrollo de las personas que están en nuestro equipo, sin importar si son hombres o mujeres, sino teniendo justamente la capacidad de identificar el potencial que tiene esa persona para seguir desarrollándolo internamente en la empresa. Yo creo que liderar es difícil para hombres, para mujeres, no importa, liderar es difícil y porque se trata de personas, se trata de ganarte la confianza de un equipo que te sigue, que te tenga que seguir y no te siguen por el cargo, te siguen por la confianza, te siguen porque sos una inspiración, te siguen porque los ayudás. Yo siempre digo que liderar para mí es quitar obstáculos del medio al resto del equipo. Ese es mi trabajo. Yo voy y saco obstáculos de las distintas personas que tienen hoy cargos que tienen un montón de responsabilidades y también es escuchar todas esas cosas que hoy una persona tiene que pasar, digamos, para poder cumplir con sus tareas y esa escucha continua ayuda también a ganar la confianza, ¿sí? Y creo que liderar también es apoyarse en mostrarse vulnerable y entender que uno no está para marcar el camino, sino para acompañar en el camino. Así como decía que siempre también no es solamente quitar obstáculos, sino también hacerse cargo por quizás los errores cometidos por el equipo. Creo que los mejores líderes son quienes se hacen cargo de errores que claramente no tienen nada que ver, pero se responsabilizan y eso significa no solamente poner la cara, sino también resolver y hacer que no todo el equipo quede expuesto por eso, sino resolver realmente la razón de fondo de los problemas y continuar con esto de sacar obstáculos del camino. Estoy viendo que el tiempo se pasó volando y antes de terminar, quiero saber si alguna tiene alguna pregunta para hacer. Si no, continuamos, pero me gustaría saber si alguna por allá. ¿Qué tal? Tengo una pregunta para Agustina. Bueno, mi nombre es María Paz Acosta. Yo tuve una breve experiencia en el ITBA y recuerdo una vez cuando nos teníamos que contar como casos de unicornios o startups y yo puse Wolox y las chicas me preguntaban, como que todo el mundo en el ITBA sabe de qué se trata y me encantaría preguntarte a vos qué sentiste cuando esa idea tuya de repente creció y tuvo el éxito que tuvo y llegó hasta donde llegó. Me encantó la pregunta, pero más que nada me gustó que una persona que quizás vivió la misma experiencia que yo, digamos, me preguntabas cómo llegué acá y sí, estudié ingeniería, probablemente una vida parecida a la que viviste vos. Y creo que, ¿qué sentí? Creo que lo mejor que sentí es, no lo hice sola. Esto fue una carrera con mucho acompañamiento y fue un camino durísimo, digamos. Y me pone muy, muy contenta que esto que yo creé, digamos, hoy tenga el impacto que tiene. Y cada vez me inspira a apostar más por eso y a sumar más gente al barco. Porque después de todo, este tipo de cosas no se puede hacer solo, ¿sí? Entonces creo que eso sentí, como más ganas de hacer este sueño y hacerlo más parte que el sueño sea para más personas y no solo para mí. Sí, todos los chicos de la facultad es como que quieren trabajar en tu empresa. Es así. Dile que me escriban. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María. Yo les quería hacer una pregunta medio como si tuvieran... desarrollo proyectos también, del ámbito de diseño y de desarrollo inmobiliario. La pregunta que les quería hacer era si tuvieran que hablarles a ustedes cuando recién empezaron, que muchas de estas cosas que no sabían, le tuvieran que dar un insight que ya saben ahora, como, che,
va por acá o no va por allá, como qué cosas, qué errores cometieron o qué cosas dirían, che, ahora que lo sé, esto lo haría distinto, si se tuvieran que hablar a esas personas de 10 años. Yo creo que tomé muchas decisiones analizando muchísimas variables y tomándome el tiempo para analizar verdaderamente si la decisión que estaba tomando o el proyecto en el que me estaba metiendo era el correcto. Y creo que me diría a mí misma, no pienses tanto, confía mucho más en tu intuición. Yo creo que tenemos una intuición muy marcada y me diría, viví rápido, tomá decisiones. Si te equivocás, no le tengas miedo a la equivocación. Yo creo que hoy la equivocación, el error está muy penalizado, mismo desde las escuelas, con las notas, con las malas calificaciones, con los errores. Y verdaderamente creo que es la mejor manera de aprender. Equivocándote, aprendiendo muy, muy rápido y no tener miedo a tomar desafíos enormes, incluso cuando te sentís que no estás del todo lista. Hacelo igual y no le tengas miedo al error y no le tengas miedo al spotlight. Esto que decíamos antes, exponete, compartí, porque de esa manera también ayudás a otras mujeres a que se animen y a que rompan también sus propios prejuicios. Sí, el mío es bastante parecido, es pedir perdón antes que permiso. Realmente creo que y particularmente las mujeres, pedimos demasiado permiso y creo que hacer fue lo que más me hizo crecer y me choqué contra 15 paredes, no es que no. Pero creo que cuando más aprendí fue cuando más me animé a hacer. Y también creo que fui una persona que al principio pisaba con un pie atrás como a ver si sí o si no, y hay que pisar más fuerte y hay que darle para adelante. Y creo que un aprendizaje para mí es estar seguro de que no importa si tomaste la decisión correcta, vos vas a estar ok con la decisión que tomaste y vas a resolver. Y no es un problema, y si te equivocaste, pedirás perdón. Creo que ese miedo que tenemos nos tira muy para atrás. Eso por un lado. Por otro lado, esta parte de disfrutar del camino, creo que al principio fue muy de querer llegar a la meca de no sé ni qué, a dónde queremos llegar. Como creo que uno tiene una visión de qué persona quiere ser y qué impacto quiere generar en el mundo, cuál es el legado que queremos dejar y la marca que queremos dejar en el mundo. Y después tenés que vivir cada día como si fuese el último, porque si no, ¿para qué estamos acá, no? Y creo que cuando uno empieza a disfrutar de lo que hace, yo disfruto muchísimo de lo que hago, disfruto muchísimo de mi trabajo todos los días, al punto de que no me tengo ganas de tomar vacaciones, porque para mí la vida es una vacación, ¿sí? Y cuando llegás a ese momento en el que sentís eso, y lo digo en serio, no me tomo vacaciones hace un montón de años, y no significa que estoy cansada. Yo cuando tengo que tomarme 2 días me tomo, pero no suelo tomarme vacaciones largas, pero porque me aburro. Y yo disfruto mucho de lo que hago todos los días. Que no significa que no tengo estrés, que a veces no me enojo, que todo me pasa, pero creo que si 4 días seguidos podés levantarte sin estar enojado, sin criticar lo que estás haciendo, creo que eso es súper valioso. Así que por sobre todo tomar decisiones y hacerse cargo de que están bien las decisiones, y si no, resolveremos. Mira, ahora que lo mencionas, ¿no? Mi pregunta sería, con esto último que acabas de decir, ¿cómo balanceas tu vida, ¿no? Personal, social, de entretenimiento? O si por ahí no necesitas ese balance y con esto estás. Yo me lo pregunto porque usualmente en los emprendimientos somos muy apasionadas, y por lo que he escuchado a las expositoras, en lo que hacemos y confiamos en eso y creemos en eso y nos dejamos llevar por eso, y a veces la vida pasa por eso. ¿Cómo hacen para ese desafío? Te consume bastante. Yo, la verdad, mi postura es, yo no creo en el work-life balance, digamos, en el balance entre el trabajo y en la vida. Para mí la vida es una sola y el trabajo es parte de la vida. Entonces, si uno no disfruta cómo trabaja, pasa un montón de tiempo haciendo cosas que no tienen ni sentido para la persona. Yo no trabajo por dinero, el dinero es una consecuencia del buen trabajo que hago, y considero que no importa dónde esté, en qué posición, eso va a venir si yo hago siempre lo mejor y si disfruto del camino. Y en este concepto de work-life integration creo que me centro bien en entender
cuáles son las cosas que a mí me calman, cuáles son las cosas que a mí me descansan, cuáles son las cosas que yo hoy no puedo tolerar, cuál es mi barrera de estrés. Y creo que cuando uno va encontrando en su persona, y eso creo que es un trabajo muy, muy interno y personal que cada uno tiene que hacer, y que yo aprendí a hacer a los golpes, porque yo al principio era una persona súper ansiosa que no paraba ni un segundo y no sabía ni a dónde quería llegar. Y cuando empecé a entender cuáles eran las pequeñas cosas que yo disfrutaba más, cuáles eran mis formas de descansar, no necesité tomarme unas vacaciones de un mes para descansar, sino que cuando yo veo que estoy medio cansada, ya sé que tengo que descansar y ya sé cuánto es el descanso y ya sé qué tipo de descanso necesito, si es mental, si es físico. Entonces, creo que cuando uno va encontrando esos distintos matices de la persona, y creo que es un trabajo que cada uno tiene que hacer consigo mismo, no necesita separar. Y todo lo contrario, o sea, aprendes a navegar la vida con todo lo que viene. Y parte de eso es el trabajo. Yo por mi parte sí tengo una técnica particular que la aprendí hace 3 años y que me ayudó un montón, porque sí es cierto que los que trabajamos en startups o en emprendimientos a veces es súper agotador, y necesitas canalizar y te tenés que respetar. Y no solamente comer bien y dormir bien, que son 2 cosas muy obvias, pero creo que son el primer error que la mayoría de nosotras cometemos, porque dormimos poco y comemos mal o salteando horarios o comidas, y creo que son 2 necesidades muy fundamentales y que tenemos que ser conscientes de eso. Pero adicionalmente, en mi caso particular, el mindfulness me ayudó muchísimo, pero muchísimo, a poder ser más consciente de lo que estaba viviendo, de estar en el presente, de no estar en el futuro con la ansiedad que eso produce, ni la nostalgia del pasado o el arrepentimiento de haber tomado malas decisiones, sino estar acá, ahora y entender que las ideas que pasan por mi cabeza, yo las controlo. Y en ese sentido realmente me ayudó muchísimo para canalizar el estrés, para conectarme mucho más con mi equipo, con mi vida, con mis decisiones. Y realmente la meditación, y es algo que practico todos los días, 10 minutos por día, me salva todos los días y hace que disfrute mucho más el camino. ¿Nadie más tiene una pregunta? Bueno, sigo yo entonces porque creo que todavía tenemos tiempo. Yo pensé que ya se estaba acabando. Te prometo que 5:30 te vas a poder ir a la reunión. Para finalizar, me gustaría que cuenten, por ahí es una pregunta un poco difícil, pero que cuenten cómo desde sus trabajos están trabajando para allanar el camino a las mujeres que siguen, ¿no? A las que todavía no terminaron la secundaria o las que están en la universidad. ¿Cuáles son esos pequeños granitos de arena con los que cada una, de alguna forma, sabemos que estamos colaborando, ¿no? Yo creo que lo conté antes, pero en el momento en que entendí que yo podía ser una mentora para otras personas, que fue hace un par de años ya, y también comparto eso de que el mentor y el mentí tienen mucho que aprender del otro, y yo también estoy en Voces Vitales y fui mentora, mentí, todo. ¿Vas a estar mañana? Voy a estar mañana, Nos vemos mañana. Caminando. Creo que cuando aprendí eso empecé a entender que también era mi rol y la forma que yo tenía de dejar un legado y una marca, empezar a ayudar a otras personas quizás a recorrer un camino parecido o bastante distinto al mío también. Entonces me empecé a ocupar mucho más de estar presente en lugares donde la gente se pudiera acercar más a mí, con lo difícil que eso es, ¿no? Digamos, de llevar. Creo que una parte, gran parte de lo que yo hago es mentoring, y también hay otra gran parte que es desde hoy, desde mi trabajo y desde la empresa que estoy liderando, cuáles son las pequeñas acciones que podemos empezar a hacer internamente en la empresa y como empresa para la comunidad. Y empezar a pensar esas iniciativas y trabajarlas con los equipos, y no solamente hacerlas, sino también entender que el hecho de estar haciéndolas ayuda a que todos estemos hablando de eso y ponerlo en la agenda, ¿no? Y creo que eso también ayuda un montón y son los pequeños pasos. Volver a hablar a mi colegio varias veces, volver a hablar a mi universidad. Pero sí, creo que gran parte es mentoring y gran parte también es estar hoy acá y dando charlas para también contar un poco la historia y que el camino es difícil para todos, digamos, y todas.
Sí, absolutamente. O sea, comparto mucho, sobre todo la última parte. Yo no soy una gran fanática de hablar en conferencias, pero cuando me llamaron para esta en particular, dije, sí, definitivamente quiero, porque es una causa que encarno todos los días y que desde mi lugar, justamente el trabajo dentro de cada una de las organizaciones en las que trabajo es trabajar muy cerca con las mujeres de mi equipo. En el área de venta y por suerte en los últimos años no tanto, pero es un área muy masculina también, muy masculina, donde hay muchas barreras. Empoderar todo el tiempo a las mujeres de mi equipo y a las mujeres de equipos que rodean también el ecosistema, me parece muy fundamental para justamente ayudar a otros a romper esas barreras y a ser cercana al acceso también a la comunicación, al consejo, a la sugerencia o a una charla o a escuchar. Y en ese sentido, en el día a día hay muchas personas también que te pueden escribir por LinkedIn o que te contactan y te preguntan, y ser accesible y generoso o generosa con esas personas sin esperar nada a cambio y devolviendo un poco de todo lo que nos dieron nuestros maestros, maestras, mentores, como los quieran llamar. Creo que es parte también de la responsabilidad del rol que ocupamos, ¿no? Hacerse ese tiempo y generosamente acompañar y multiplicar un poco todo lo que recibimos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Creo que fue un gran panel, que el mensaje más importante que nos llevamos, que lo dijiste vos recién, es que como mujeres tenemos que estar disponibles para otras mujeres, ¿no? Esta palabra famosa, sororidad, que es realmente eso, digo, es dar sin esperar nada a cambio, y que si una mujer de repente te escribe por LinkedIn, por más que vos no la puedas ayudar porque no tenés trabajo para darle o vivís en la otra punta de la Argentina, es responderle, che, mira, yo la verdad no te puedo ayudar en esta, pero quizás esta persona sí. Y los contactos que cada una tenemos, compartirlos, porque al fin y al cabo vos tenés un puesto de trabajo, las dos Agus tienen un puesto de trabajo, yo tengo un puesto de trabajo, porque alguna mujer hizo, ¿no?, que esto sea posible. Entonces nosotras también hagamos que otras mujeres tengan esta posibilidad. Creo que terminar así con el panel, con esta iniciativa de ayudarnos entre todas, está bueno, sobre todo en el día de hoy. Quiero agradecerles por el tiempo, espero que lo hayan pasado bien y gracias a ustedes.